Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cuál fue el cambio que tuvo la NIA 700 respecto a la difusión de los procedimientos y resultados del control interno? Primero hay que tener en cuenta, esta NIA 700 se direcciona hacia la formación de la opinión y la emisión del informe de auditoría. Es decir, nos da una guía sobre cómo como auditores externos, auditores de estados financieros, nos formamos una opinión. Sabemos que la opinión no la formamos con las aseveraciones, los riesgos que no han sido corregidos, nuestro trabajo y sobre todo con base en la evidencia obtenida y la estructura del informe. Entonces, centrados en ellos, la pregunta va direccionada hacia qué cambio tuvo respecto a la difusión de procedimientos, es decir, qué cambió respecto a NIA 700 que tenga yo que incluir en el informe, que tenga que ver con estos procedimientos realizados y resultados de control interno. Entonces, lo más relevante que, digamos, he podido identificar o pude identificar con estos cambios, voy a permitir un momentico hacer a compartir la pantalla acá. Aquí. Listo. Ahí debe estarse viendo informe de auditoría. Entonces está digamos, en el numeral 39, en el párrafo 39, en la sección de responsabilidades. Recordemos que en la estructura del informe se menciona, hay una opinión comenzando, unos fundamentos de la opinión, y más abajo seguimos con las responsabilidades, y me menciona las responsabilidades del auditor. En ese párrafo hay algo importante, es que anteriormente, digamos que se hacía mención a que la revisión del control interno era para direccionar el trabajo del auditor, ¿ya? Hacia los riesgos y hacia los controles que eran relevantes. Pero en esta NIA 700 revisada está esta parte que dice, en circunstancias en las que el auditor tenga también la responsabilidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno, conjuntamente con la auditoría de estados financieros, es decir, que considera que hay situaciones en las que yo debo opinar, que es el caso aquí de Colombia, en nuestra obligación respecto de emitir el informe aquí como revisores fiscales, nuestras obligaciones está la de opinar sobre el control interno. Entonces, aquí más se menciona esto. Entonces, en la medida que exista esa obligación de opinar sobre el control interno, como auditores, el auditor omitirá la frase en la que se menciona que la toma en consideración del control interno por el auditor no tiene como finalidad expresar una opinión. ¿Esto qué significa? Esto significa que yo, bajo la anterior NIA 700 y entre las mías, antes de ser revisada, yo decía, bueno, entonces yo para qué reviso el control interno, para qué realizo procedimientos de auditoría sobre el control interno, para direccionar mi trabajo. Aquí nos dice, no, un momentico, si usted está obligado a opinar, entonces quite esta parte donde dice que solo es para direccionar el trabajo sobre los errores materiales y los controles que le sirvan para la auditoría. Entonces quite esa parte y ahora sí opine sobre el control interno. Eso que nos hace o que nos obliga, que tengamos que colocar cuáles fueron los procedimientos, el marco normativo aplicable para poder llegar a la conclusión del control interno. Entonces, en cuanto a los procedimientos realizados, claro, primero, ¿qué metodología utilicé? Si vamos a utilizar la metodología COSO, ¿cierto? Y qué norma de aseguramiento he utilizado en cuanto a la 3300, ¿cierto? Para poder llegar a las conclusiones. Entonces, los procedimientos están descritos en las normas de aseguramiento, ¿cierto? Y sobre todo lo que hace referencia, volver aquí un momentico, a los resultados, o sea, la opinión del control interno que yo tengo que emitir como revisor fiscal. Entonces, si emito una opinión, debo indicar sobre qué va a ser hice mi trabajo y concluyo. Ese es el mayor cambio y sí nos obliga a incluir información que es importante.